revelado, la increíble rebelión de ángeles caídos y el impactante nacimiento del mal divino en 4 que en el inicio, antes de la creación de la tierra y de todo lo que conocemos, el cielo estaba lleno de luz y alabanza. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cielo vibraba con la adoración de los ángeles que rodeaban el trono de Dios, donde su gloria resplandecía eternamente. Entre ellos, destacaba Lucifer, el más hermoso de los ángeles, conocido como el portador de luz. Sus alas brillaban con esplendor y su voz era la más melodiosa, causando que la alabanza resonara en toda la corte celestial. Sin embargo, en el corazón de Lucifer comenzó a brotar la semilla de la vanidad. Él decía desde lo más profundo de su ser: ¿por qué no podría yo ser como el Altísimo? Su anhelo por el trono divino comenzó a nacer, y empezó a susurrar a otros ángeles, buscando seducirlos con promesas de poder y grandeza. ¿No merece la gloria ser compartida? Los que eran una vez sus compañeros, cautivados por su elocuencia, se unieron a él en una insurrección que sacudiría los cimientos del cielo. La tensión aumentó, como un eco de tormenta que arremete contra la paz celestial. Los ángeles fieles, que aún sostenían la reverencia por su creador, se alzaron. La batalla fue épica, resonando como un trueno en el vasto cielo. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, como se narra en Apocalipsis, un símbolo de la trágica caída de aquellos que optaron por seguir a Lucifer. La justicia divina no tardó en llegar. Con un solo acto de su autoridad, Dios expulsó a Lucifer y a los caídos desde el cielo, sumiéndolos en la oscuridad, marcando su derrota. Lucifer, ya no el ángel de luz, se convertiría en Satanás, el adversario. La gloria que una vez poseyó se desvaneció, dejando solo su amargura. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, resonaba la voz de Dios, pero su rebelión no concluiría ahí. Cuando el jardín del Edén fue creado, un lugar perfecto de comunión entre Dios y la humanidad, la sombra de su tentación lo alcanzó nuevamente. Transformado en una serpiente astuta, Lucifer se infiltró en el paraíso donde habitaban Adán y Eva. ¿Con qué Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?, preguntó, sembrando la duda entre los primeros humanos, una estrategia que utilizaría para introducir el pecado. Génesis relata el trágico desenlace donde, influenciados por su engaño, decidieron desobedecer al Creador. El eco de esta rebelión, que comenzó en el cielo, resonaría a lo largo de la historia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las decisiones de Adán y Eva, marcadas por la tentación de la oscuridad, iniciaron un ciclo de lucha entre la luz y la oscuridad que continúa hasta hoy. Cada ser humano enfrenta sus propias tentaciones, recordando que la insurrección de Lucifer, aunque antigua, tiene profundas repercusiones presentes. Pero la promesa de redención brilla en medio de este caos, como también se nos dice en Romanos: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La historia de la rebelión aún resuena en cada paso del camino del creyente. ¿Estaremos dispuestos a permanecer firmes, a ser luz en medio de la oscuridad? La batalla entre el bien y el mal continúa, llevando cada alma hacia la búsqueda de la verdad divina. ¿Cuál será nuestro papel en esta historia? El eco de la elección de Adán y Eva resonó en toda la creación, alterando el curso del tiempo y la humanidad. La perfecta comunión que una vez disfrutaron con su Creador se tornó en miedo y culpa. Al darse cuenta de su desnudez, se sintieron vulnerables, atrapados en la red tejida por el adversario. La serpiente, ahora un símbolo de engaño eterno, observaba desde las sombras, satisfecha con la caída de la humanidad. Y oiréis la voz de Dios que anda en el jardín, en el frescor del día, pero en lugar de esa dulce comunión, el hombre se escondía entre los árboles. La ira divina estalló con preguntas penetrantes: ¿dónde estás? Este diálogo sagrado, aunque lleno de tristeza, fue también un eco del amor redentor que siempre ha buscado restaurar lo perdido. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, sabía que este era solo el comienzo de una narrativa divina que llevaría a la humanidad a través de pruebas y tribulaciones. Dios, al pronunciar su juicio, vislumbró el futuro. En su advertencia a la serpiente, se escuchó la primera promesa de redención: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A partir de este momento, el plan de la redención se comenzó a tejer en los corazones de aquellos que tenían fe. Mientras Adán y Eva eran desterrados del Edén, la tierra se volvía un campo de batalla. Todo lo que antes había sido perfecto ahora enfrentaría la mancha del pecado. Sus descendientes, luchando en medio de tentaciones y conflictos, serían el escenario donde se desarrollaría la historia del bien y del mal. Las generaciones de hombres y mujeres que surgirían llevarían en su interior la angustia y la esperanza, y así, como la luz y la oscuridad chocan en los cielos, la humanidad haría lo que mejor sabe, luchar y anhelar la comunión con su Creador. Caín se dejó llevar por la ira, cometiendo el primer asesinato, un acto que sembró más caos. Abel, el justo, sería recordado como un sacrificio agradable ante Dios, un eco de la perfecta ofrenda que vendría. A medida que pasaban los siglos, el clamor del pueblo de Dios crecía. Los profetas alzaban la voz en medio de la corrupción y el desvío, recordando a la humanidad las promesas de Dios. Yo haré un nuevo pacto, proclamaban, señalando hacia un tiempo venidero donde el sacrificio y la redención florecerían en el corazón de su pueblo. Dios sostuvo firme su propósito, incluso cuando el mundo parecía completamente perdido. Los ecos de la redención resuenan en los corazones de los que buscan fervientemente la verdad. Pero la pregunta permanece en el aire: ¿cómo se desarrollaría el plan divino? Los antiguos esperaban en la promesa, y su fe se convertiría en la luz guía que atravesaría las sombras de la desesperanza. Mientras las historias de lucha y redención se entrelazaban, un silencio se instaló sobre la tierra. Un vacío palpable, a la espera de que alguien viniera a traer la salvación tan anhelada. El reloj del tiempo seguía su curso, preguntando en cada latido: ¿está cerca el cumplimiento de la profecía? Y así, en un rincón olvidado de la tierra, se gestaba un misterioso giro en la trama del tiempo. ¿Quién sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente? La expectación continuaba creciendo, presagiando algo asombroso en el horizonte de la historia. Cuando la sombra del destierro se asentó sobre Adán y Eva, el mundo emergió en una nueva era de desasosiego. La tierra, marcada por la desobediencia, comenzó a germinar en dolor, y el sudor de la frente del hombre se convirtió en su herencia. Los días y las noches se llenaron de ansias de redención, aun cuando las naciones de hombres se levantaban en tumulto, levantando altares no a su Creador, sino a ídolos hechos de mano de hombre. El eco de la promesa se mantenía vivo en las sendas de aquellos que anhelaban volver a la comunión sagrada. El tiempo avanzó y las familias de Adán y Eva se multiplicaron. Caín y Abel, los primeros frutos de la humanidad, marcada por el conflicto desde su origen. Caín, en su despecho, llevó la ira al extremo y con un golpe mortal apagó la luz de Abel, un acto que resonaría a lo largo de las generaciones. La maldición del fratricidio dejó una huella indeleble en la tierra. Desde entonces, la angustia de la humanidad crecía, como si cada latido anunciara un nuevo clamor por redención. Mientras tanto, en el reino de lo sobrenatural, ángeles caídos susurraban en la oscuridad, creando una red de engaños que tentaba a la humanidad. No temáis a Dios, decían desde las sombras, conduciendo a muchos a la perdición. Estos seres, desterrados de la presencia divina, se regocijaban en la caída del hombre y trazaban planes aún más oscuros. Pero, en medio de esta rebelión celestial, el Señor miraba desde su trono, orquestando su plan a través de las generaciones, y así, se levantaron los profetas, hombres llenos del Espíritu de Dios, cuya voz resonaba como un trueno en un cielo tormentoso. Convertíos a mí, y os devolveré lo que perdisteis, proclamaban, prometiendo un Redentor que traerá la luz al mundo de tinieblas. Moisés, con su vara, liberó al pueblo de la esclavitud en tiempos de opresión, un signo de lo que estaba por venir. Pasaron los años y las naciones se divirtieron en disputas, la tierra se encontraba en ruinas mientras la corrupción reinaba. Sin embargo, en cada rincón había alguien que miraba hacia arriba, esperando la promesa del Salvador. La esperanza era un fuego que ardía, y la herencia de los fieles se transmitía de generación en generación. Abraham, Isaac y Jacob se mantenían firmes en su creencia, confiando en que la simiente prometida un día aplastaría la cabeza de la serpiente, pero el mal seguía, aferrándose al alma del hombre y extendiendo su red de desesperación. Los reyes de la tierra se apartaban de la luz, y los consejos de los justos eran pisoteados. En medio de esta apostasía, Dios envió visiones a su pueblo, un Emmanuel, que volvería a unir la creación con el Creador, que purificaría el alma y traería la paz. La espera se tornaba en un susurro sagrado en los corazones de Israel y así, en un lugar humilde y apartado, el cielo se preparaba para romper su silencio. Una estrella brillaba en la noche cual faro divino,
tejiendo el destino de miles de generaciones. La historia, con sombras y luces, se acercaba a su punto culminante. La inquietante pregunta aparecía de nuevo en el aire: ¿sería el momento en que el divino plan se revelaría por completo? La creación entera contenía la respiración, aguardando el nacimiento del que cambiaría el curso de la historia. La serpiente, con astucia, observaba, sin conocer el desenlace glorioso que se había gestado en el corazón de Dios, mientras un nuevo capítulo de redención se asomaba en el horizonte. Las estrellas del cielo brillaban intensamente aquella noche, y un silencio sagrado se cernía sobre la tierra. Era como si el mismo aliento de Dios flotara en el aire, mientras las sombras de la historia aguardaban la llegada de aquel que cambiaría todo. En el pequeño pueblo de Belén, a la sombra de viejas promesas y antiguas profecías, María, una joven virgen, se hallaba en una profunda contemplación. Ella había sido elegida, una función divina que sobrepasaba su entendimiento. En su corazón ardía la luz de la verdad, mientras un ángel del Señor le había visitado, revelándole que concebiría al Hijo de Dios, aquel que llevaría sobre sus hombros el peso de la iniquidad del mundo. Lucas 1, 26-38. Su respuesta fue humilde, un eco de obediencia: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. En esa entrega, el cielo y la tierra se unieron en un pacto divino. Sin embargo, la tensión se palpaba en el aire. En el reino de lo sobrenatural, los ángeles caídos, que una vez fueron mensajeros de luz, se movían inquietos. Su líder, un ser conocido como Luzbel, había sido desterrado por su arrogancia y deseo de igualarse con el Altísimo. Ahora, tramaba en la oscuridad, susurros de destrucción se extendían entre sus seguidores. Si lo que Dios ha prometido se cumple, entonces deberemos alejarlos de su lugar de paz. La llegada de su Redentor será nuestro juicio, murmuraban. Mientras tanto, los pastores en los campos cercanos estaban vigilando sus rebaños. Una noche como ninguna otra, un ángel se les apareció rodeado de una luz resplandeciente, proclamando: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. La gloria del Señor descendió sobre ellos, iluminando su miedo con esperanza. Este mensaje de redención resonaba en el aire, envolviendo cada corazón en un cálido resplandor. Los ángeles caídos se retorcían de furia y desesperación. ¿Cómo podría un niño, nacido en pobreza, ser el cumplimiento de la promesa que retumbaría a través de las edades? La guerra se aproxima, gritaba Luzbel, mientras su voz se alzaba en el abismo. Debemos hacer caer a este niño. Su destino amenaza nuestro reinado de tinieblas. Mientras tanto, María y José, llenos de asombro y temor, contemplaban el milagro que habían traído al mundo. El pequeño en sus brazos, envuelto en pañales y reposando en un pesebre, era el eco de todas las profecías que sus ancestros habían aguardado. Y así, en la fragilidad de la carne, se comenzó a cumplir el plan eterno de Dios. Las naciones vigilarían este nacimiento, las profecías centenarias cobrarían vida, y bajo el velo de lo común, el divino propósito se estaba activando. Los cielos no solo estaban maravillados, estaban en guerra. En el más sutil de los comienzos, una intrincada batalla espiritual se desataba. La antigua serpiente, sintiendo el peso de la inminente derrota, acechaba con más fuerza que nunca, sin entender que el plano de su caída había sido orquestado desde el mismo principio. El cielo temblaba de anticipación, y la tierra contenía la respiración, misiones celestiales y terrenales convergiendo en un apasionante clímax. ¿Cuán grande sería el poder de aquel niño que alteraría el tiempo y cambiaría la humanidad? La revelación de Dios no se había hecho completa aún, y la pregunta flotaba sobre el horizonte: ¿qué sorpresas aguardaban en el plan soberano del Altísimo a medida que el tiempo avanzaba? Mientras el cielo se iluminaba con una gloria sin par, las corrientes de la historia se entrelazaban. En la quietud de Belén, María y José, todavía aturdidos por la majestuosidad del momento, se nutrían de las promesas de Dios y la fe que brotaba como un manantial en sus corazones. Al contemplar la pequeña forma envuelta en pañales, sus pensamientos se volvían hacia las Escrituras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9, 6. Los ecos de la proclamación del ángel reverberaban en sus almas y su carga era inmensa, pues el futuro del mundo y del pueblo de Dios descansaba sobre esos delicados hombros. Sin embargo, en la penumbra, la sombra del mal se hacía más densa. La ira de Luzbel erguía su aterrador espíritu en la oscuridad,
y su sed de venganza se alimentaba de la inminente llegada de la redención. Los pastores, emocionados por la visita celestial, se dirigieron al pesebre, mientras en sus corazones crecía la certeza de que estaban ante algo grandioso. Gritaban de alegría y asombro, alabando a Dios por lo que sus ojos estaban presenciando. Pero aún en su regocijo, el eco de una advertencia llegó a sus oídos, como un susurro helado en la noche: no todo es paz. Hay quienes acechan en la sombra. Luzbel, con sus seguidores asediados por la desesperanza, ideaba un plan oscuro. Si este pequeño es el prometido, entonces su llegada no puede ser un asunto simple. Debemos confundir y sembrar terror entre los hombres que han recibido la dicha de su nacimiento, ruminaba su voz, resonando en la multidimensionalidad del abismo. Las tropas del enemigo comenzaron a infiltrarse en la tierra, motivadas por su deseo de aniquilar la luz antes de que brillara con todo su esplendor. Mientras tanto, María, con los ojos llenos de perplejidad, se aferraba con fuerza a su pequeño. La sombra de lo que estaba por venir comenzaba a cernirse sobre el hogar humilde donde la redención misma había llegado. José, sintiendo la inquietud en su espíritu, volvió su mirada hacia María y tomó su mano con cariño. Debemos prepararnos, amor mío. Grandes cosas están a punto de suceder, y el mundo jamás será el mismo. Esa noche, un ángel del Señor volvió a aparecer en sueños a José, revelándole el peligro inminente. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estad allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarle. Mateo 2:13. Al despertar, la obediencia de José fue inmediata. Los corazones de ambos, aunque oprimidos, también estaban llenos de una paz misteriosa que solo podría venir de Dios. En el cielo, los ángeles observaban la actividad de sus hermanos caídos con angustia y lealtad. La batalla se libraba en múltiples frentes, y la gloria de Dios parecía estar en la balanza, esperando el momento decisivo. La luz ha llegado al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, murmuraban entre ellos, siendo testigos de que la controversia entre el bien y el mal se intensificaba mientras la humanidad se preparaba para la más grande de las revelaciones. Las esperanzas aumentaban, mientras la tierra se estremecía. Se acercaba un tiempo de prueba y revelación, donde la victoria sobre la muerte y el pecado sería manifestada. Pero el antiguo enemigo no cedería sin luchar, y sus estrategias malignas guerrearían contra la promesa divina. A medida que huían hacia Egipto, una pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué misterios haría el Altísimo revelarse en medio de esta creciente oscuridad? Las antiguas escrituras susurraban en la brisa: un camino al pueblo está preparado, y un nuevo éxodo comenzará. La respuesta seguiría en los corazones de aquellos que esperaban. El tiempo de la revelación estaba muy cerca. Mientras las sombras se expandían sobre Egipto, José tomó a María y al niño con apremio, partiendo en la oscuridad de la noche. Su corazón latía con la ansiedad de quien sabe que el peligro acecha. La luna brillaba tenuemente, y las estrellas parecían observar la escena, testigos del cumplimiento de antiguas profecías que resonaban en el aire como ecos de un tiempo olvidado. La familia emprendió su viaje, llevando la esperanza y una promesa escondida en su pequeño. Cuando las naciones se sacuden, había dicho el profeta, un niño nacerá y reinará sobre todas las cosas. Isaías 9:7. María contaba cada paso como un acto de fe, sabiendo que el destino del mundo había comenzado a manifestarse en ese pequeño ser, cuya luz aún trataban de ocultar. Mientras tanto, en la corte de Herodes, la oscuridad del corazón del rey se tornaba más palpable que nunca. No dejaré que se interponga en mi trono, murmuraba, decidido a deshacerse de la amenaza que representaba el niño nacido en Belén. Su mente, oscura y retorcida, tramaba ideas nefastas y su aliento se tornaba pesado por la ira acumulada, mientras convocaba a los sabios y conocedores de las Escrituras. Deseaba saber la verdad sobre el rey que había llegado a trastocar su reino. ¿Dónde debe nacer el Cristo?, inquirió a los sacerdotes, mientras su rostro se contorsionaba por la angustia. En Belén de Judea respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. La revelación encendió la sed de sangre del rey, y un escalofrío recorrió la sala. En su corazón, solo había espacio para la maldad. A medida que la noche avanzaba, una paz sobrenatural envolvía a la familia en su huida. Mientras cruzaban el desierto, las estrellas danzaban como susurros del cielo, recordando a José las promesas de Dios. Yo estoy contigo, resonaba en su mente como un eco, y él sabía que su misión era más que un simple viaje, era un acto de salvación para el futuro de la humanidad. En los rincones oscuros donde la luz apenas penetraba, Luzbel sonreía con satisfacción al principio del caos. Alentaba a sus seguidores a preparar un ataque.
Haré que este niño sea un mártir antes de que alcance su gloria. La luz no puede prevalecer donde hay tinieblas profundas. Con cada palabra, la desesperación se tornaba su estandarte, y un ejército de sombras se preparaba para marchar mientras la familia se refugiaba en la tierra de Egipto. El clamor del pueblo resonaba. ¿Cuál es el destino de aquel que ha venido a liberarlos?, preguntaban unos a otros, mientras en sus corazones anhelaban al Mesías prometido. Comenzaba a gestarse una esperanza enraizada en las promesas divinas, ajena a la treta del enemigo. Días y meses pasaban, y el niño crecía, un faro de esperanza en un mundo oscuro. Las escrituras se cumplían una a una, mientras la historia se preparaba para su clímax. Pero en la penumbra, un nuevo edicto recorría la tierra, y las aguas del destino comenzaban a removerse. Herodes ha decretado la muerte de los niños menores de 2 años. Llegó el rumor a los oídos de José, sembrando terror en su corazón. En un sueño, el ángel le volvió a hablar: levántate, toma al niño y a su madre, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Mateo 2:20. La sombra de lo que se avecinaba despertaba temores en los corazones, y la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo podría la luz prevalecer en medio de tan profundos planes de oscuridad? La historia no había terminado, y el verdadero propósito de la venida del niño comenzaría a desplegarse aún en las circunstancias más adversas. El misterio del plan de Dios se revelaría en las próximas semanas, pues el verdadero acto de redención estaba aún por acontecer. En la quietud de la noche egipcia, un susurro parecía viajar a través del aire caliente, como un mensajero divino. Mientras José, María y el niño se asentaban en un hogar provisional, el latido del corazón de la tierra vibraba con una intensidad desconocida. Las estrellas, aunque distantes, parecían irradiar una luz más intensa, reflejando el propósito de Dios en cada destello. José, cada noche, se arrodillaba en oración, buscando dirección. Una paz profunda envolvía a su familia, y aunque Egipto era un refugio temporal, su alma anhelaba la tierra de las promesas. Señor, clamaba en su interior, ¿qué destino aguardas para nuestro hijo? ¿Cómo luchar contra la sombra que amenaza nuestra existencia? Era en esos momentos de intimidad con Dios que el fervor de su misión resonaba con mayor claridad. Mientras tanto, en el seno de la oscuridad, Luzbel sondeaba la atmósfera, buscando la oportunidad de sembrar dudas en los corazones de los justos. Sus esperanzas son vanas, murmuraba a sus acólitos, porque el rey que viene será despojado de su luz antes que se manifieste. Así, una estrategia del engaño se comenzó a tejer, atacando la fe de aquellos que esperaban el rescate. En el profundo silencio del desierto, aún resonaban las profecías de antiguos tiempos. La voz del profeta Jeremías resonaba en los corazones de muchos. Una voz se oyó en Ramá, lamento y llanto de gran dolor. Raquel llora a sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Jeremías 31:15. En cada lamento, los ecos del sufrimiento recordaban la violencia inminente. La noticia del edicto de Herodes se propagaba como el viento árido, llevando consigo la desesperación, mientras el pueblo se afligía y preguntaba: ¿dónde está el Dios que prometió redención? En un susurro que atravesaba la noche, el ángel del Señor apareció nuevamente a José, iluminando su mente y su corazón con la presencia del Altísimo. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y allá permanecerás hasta que yo te diga. Mateo 2:13. En ese instante, el cielo y la tierra parecían alinear sus destinos, y una nueva etapa del plan divino comenzaba a desenredarse. La familia, tras recibir la instrucción celestial, emprendió su camino hacia un Egipto que no solo lo resguardaba de la maldad de Herodes, sino que también cumplía la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Cada paso que daban era un paso hacia la realización de las promesas de Dios, pero en el fondo de su ser, José sentía el peso de lo que estaba por venir, y las cicatrices del pasado yacían en su corazón como un recordatorio de las pruebas que debían afrontar en esas noches bajo cielos perennes. Cuando el frío del desierto caía sobre ellos, María acariciaba al niño, cuya risa era un pequeño rayo de esperanza, y en su fragilidad, una firmeza que desafiaba la oscuridad. «¡Qué grandes cosas has de hacer, pequeño!», le murmuraba, aunque su voz era un susurro apenas audible a través de la vastedad del silencio. Sin embargo, en el silencio de las almas, se alzaba una pregunta inquietante: ¿hasta dónde había llegado el peligro que acechaba al niño? Los planes de Lucifer se movían en la oscuridad, y la lucha por la vida de aquel niño divino comenzaba a revivir un conflicto eterno entre la luz y las tinieblas. Una batalla celestial que resonaba a lo largo de la historia, y que ahora, más que nunca, parecía tangible. Los corazones temblaban como hojas a merced del viento, mientras el destino del Salvador tejía su camino entre los hilos del tiempo.
La espera se hacía pesada, y la certeza del cumplimiento de las profecías se sentía más cerca que nunca. La luz había llegado, pero el velo del conflicto aún cubría el horizonte. Y así, el misterio del plan de Dios seguía en pie, aguardando su momento, mientras el eco de las antiguas promesas resonaba por las tierras de Egipto. ¿Quién comprendería la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse? Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, trayendo consigo la respuesta a la pregunta que pendía en el aire: ¿cómo triunfaría la luz sobre la oscuridad? Las sombras se movían rápidamente, pero el cielo preparaba su respuesta con la sorpresa del propósito divino. En el silencio acogedor de la noche egipcia, mientras las estrellas atestiguaban la lucha interna del alma de José, el susurro del cielo sonaba en su corazón. El tiempo avanzaba como un río que no conoce pausa, y el momento de revelación se acercaba. Señor, clamaba en el profundo anhelo de su ser, fortalécenos en estas horas de incertidumbre. Era un hombre marcado por sueños y visiones, un padre que no solo tenía la crianza del Hijo de Dios sobre sus hombros, sino también el peso del destino de un pueblo. María, abrazando al niño, sentía la gloria de lo divino en sus brazos, esa luz prometida que iluminaba sus días y sus noches. Este niño traerá la redención, pensaba mientras las lágrimas la embargaban. Sin embargo, el eco de los lamentos, la memoria del sufrimiento y la amenaza que acechaba su hogar era un sombrío recordatorio de que no todo estaba consumado. Las sombras que se movían por el horizonte parecían adquirir una forma más concreta. Luzbel, en su papel de adversario eterno, había convocado fuerzas que se manifestaban como susurros amenazantes entre los hombres. La redención nunca llegará, resonaba en los corazones temerosos de Alberto y sus seguidores, quienes no veían el plan divino en marcha, sino solo la inminente sombra de la muerte. Herodes actuará, continuaba el príncipe de la oscuridad con su desdén habitual, y la esperanza se desvanecerá. Mientras tanto, el cielo anticipaba un evento que marcaría el curso de la historia. Un ángel mensajero se preparaba para descender nuevamente ante José. En medio de la noche, inició su travesía silente, llevando consigo un mensaje impregnado de la voz de Dios. Cuando apareció, la luz que emanó de él iluminó la pequeña habitación, y la figura de José, temblorosa pero valiente, se dispuso a escuchar. José, hijo de David, comenzó el ángel, te traigo la palabra del Señor. Herodes busca al niño para destruirlo. Esta noche, he venido a advertirte, deben huir a otra tierra. La oscuridad se avecina, pero en el corazón de Egipto se guarda el camino de la salvación. En la advertencia del ángel, había una urgencia que hizo latir el corazón de José con un nuevo fervor. El peso del reino de Dios se hacía más presente inmediatamente, un profundo temor se apoderó de él, pero también una renovada determinación, como si el mismo poder del Altísimo lo estuviera sosteniendo. Partid al amanecer, dijo el ángel, porque de Egipto llamaré a mi hijo. Es en ese exilio donde la obra de la salvación se formará. Al caer la noche, mientras la familia se preparaba para su partida, María miró al niño que dormía plácidamente en su regazo. ¿Qué será de ti, pequeño?, se preguntaba, y en su espíritu resonaba la promesa de que, aunque los días venideros serían oscuros, la luz de Dios nunca dejaría de brillar. Poco a poco, la familia se dispuso a dejar su refugio tras el eco de las instrucciones divinas. El camino por delante era incierto, pero el propósito de Dios se revelaría al final de esta travesía. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el horizonte, como un lienzo blanco que aguardaba el toque del Creador. Todo esto sucedía mientras las tinieblas se acumulaban, en un lugar que aún no se había revelado por completo. Fastuosas huestes de la rebelión celestial aguardaban, listos para lo que estaba por venir, y la tierra se preparaba para el impacto que sacudiría los cimientos del mundo. ¿Cómo jugarían el destino del niño y sus padres en esta grandiosa narrativa divina? El tiempo se apresuraba hacia el cumplimiento de las promesas, y la pregunta flotaba: ¿qué plan tan maravilloso se desplegaría de Egipto, donde la salvación tomaría forma? Así, entre lejanos ecos de esperanza y sombras de amenaza, la historia continuaba, ávida por revelar su desenlace a la luz de la historia. Lo que vendría sería el triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas. La noche se desvanecía lentamente, dejando paso a un alba incierta. Los primeros rayos del sol asomaban tras las pirámides, como heraldos que anunciaban el comienzo de un nuevo destino. José, con profundo pesar en su corazón, miró a María y el niño dormido. La carga que llevaban no era solo física, era espiritual, un peso que íntimamente conectaba su fe al cumplimiento de antiguas profecías. José, ve a Egipto y aguarda, resonó en su mente el mandato divino, dándole fuerza. Mientras se preparaban para partir,
la atmósfera estaba cargada de un temor que apenas se podía contener. Eran conscientes de que el adversario acechaba, y que la historia de la humanidad pendía de un hilo. La huida sería un viaje no solo de distancia, sino de fe al emprender el camino. Las palabras del profeta Oseas resonaban en el alma de José: de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, en su corazón también brotaba una inquietud. ¿Qué significado tendría esta travesía para el futuro? En cada paso que daban, se preguntaba si ese exilio podría ser la forja de su propósito mayor. Los tres viajaron bajo un cielo despejado, pero no lejos de su ruta, la sombra de Herodes se cernía. Un rey que temía perder su trono, una figura dominada por la ambición y la duda. Los astros han anunciado el nacimiento del rey, había murmurado al ver la estrella de los sabios. Su corazón, atrapado entre la ira y la incredulidad, colisionaba con la esperanza que Dios había traído al mundo. Mientras tanto, en el palacio de Herodes se acumulaban sus aliados, y el príncipe de las tinieblas revelaba más de sus planes. «Es esa la amenaza que se alza contra ti, rey», murmuraban los suyos, mientras el fuego del rencor crecía en su corazón. «El niño debe ser hallado, y la luz extinguida. La redención es una farsa». Con cada paso hacia Egipto, la esencia de su misión se reafirmaba en el aire. La familia, unida por la adversidad, continuaba fiel, avanzando entre la fragorosa oscuridad, mientras destinos se entrelazaban en un estándar divino. Un pueblo esperaba la salvación, aunque incógnita aún para ellos, el camino las llevaría a descubrirlo. El viaje se volvió una serie de noches bajo las estrellas y días llenos de incertidumbre. Pero el cielo nunca dejó de susurrar en paz. José se detenía a menudo, su corazón golpeaba y la oración se alzaba: «Oh Señor, protégenos». Tiempos difíciles formaban un carácter nuevo en él, su paternal amor por el niño se multiplicaba con cada desafío superado. Llegaron finalmente a Egipto, donde las viejas tierras guardaban secretos ancestrales y refugios a desvelar. José, al llegar, sintió en su espíritu una conspicua calma. Aunque el exilio era sombrío, el propósito divino comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Egipto, símbolo de esclavitud, se transformaría en lugar de renovación y esperanza. No obstante, cada paso que daban parecía atraer la mirada dura de los cielos. Luzbel, al observar, se retorcía de rabia. «No permitiré que la esperanza renazca. Todo pasará. En Herodes guardaré la espada que cortará el hilo de su destino», juró en el silencio del abismo. El tiempo se acercaba, el ciclo de la salvación estaba por completarse, y el frágil hilo que unía el pasado con el futuro temblaba emocionalmente. El cielo clamaba en expectación, preguntándose cómo se desatarían los eventos que cambiarían el mundo entero. ¿Qué más tiene el plan de Dios reservado? Las palabras de María rompieron el silencio. ¿Qué significará lo que hemos iniciado? El eco de su inquietud resonó en el corazón de José, y en sus almas, el misterio del reino de los cielos permanecía oculto, aparentemente distante, pero su luz guiaba a cada uno de sus pasos. Mientras se abría la puerta hacia un periodo desconocido, se notaba que la historia se estaba preparando para un desenlace asombroso. Desde Egipto, Dios estaba por llevar a cabo algo que desataría un nuevo amanecer y revelaría la verdadera naturaleza de su plan redentor. ¿Podrían ellos, en su simplicidad y fe, llegar a atisbar el alcance de la grandeza que se avecinaba ante ellos? Solo el tiempo lo diría, ya que el camino hacia la salvación estaba lleno de giros inesperados y revelaciones que, incluso en la distancia, hablarían de su majestad. En las tierras de Egipto, donde el sol brillaba con intensidad sobre los vastos desiertos, la familia de José y María halló un refugio transitorio. Sin embargo, en el fondo suyo sabía que su viaje no era simplemente una huida del peligro, sino un cumplimiento de promesas antiguas que aún vibraban en el aire. Así como el pueblo de Israel había clamado en la esclavitud, la promesa de la redención se alzaba con una urgencia palpable. Los días transcurrieron en la tranquilidad engañosa de Egipto. Allí, el niño crecía fuerte y saludable. María contemplaba cada risa y cada balbuceo como un eco de esperanza, consciente de que el futuro de la humanidad se entrelazaba con la vida de su pequeño. «La luz viene a los que están en tinieblas», solía susurrar, recordando las profecías que resonaban en los corazones de su pueblo, un pueblo que anhelaba liberación y un futuro brillante. Mientras tanto, en lo más profundo de su ser, José luchaba con el miedo que se cernía sobre ellos. La oscuridad de los planes de Herodes se sentía aún en el aire. «Los días se alargan, y el dolor del pueblo no cesa», reflexionaba, mientras en su mente volaban visiones de un rey depuesto y un Mesías esperanzador. La sombra de Luzbel acechaba cada rincón, como un presagio ominoso. En los cielos, los ángeles,
que observaban con fervor, sabían lo que estaba en juego. La batalla entre el maligno y el plan divino continuaba desatándose. Luzbel, desde su trono de sombras, movía sus piezas en un juego maestro de engaños. No permitirá que este niño cumpla su destino, no mientras yo cuente con la astucia y el poder de las tinieblas, murmuraba a sus acólitos, encendiendo su rabia y desesperación, pero el cielo tenía sus propios planes. Después de un tiempo, el ángel del Señor nuevamente se apareció en el sueño de José, trayendo el mensaje del Altísimo: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Mateo 2:20. Aunque el camino de regreso estaba lleno de incertidumbres y desafíos, la revelación y la fe impulsaron a José a actuar. Al amanecer, los tres abandonaron Egipto. María, con su pequeño en brazos, miró hacia adelante, ansiosa pero esperanzada. El sol naciente simbolizaba un nuevo comienzo, un estallido de luz tras noches de sombras. Cada paso que daban resonaba con la antigua profecía: mi hijo en la tierra de los vivos. Sin embargo, mientras se acercaban a la tierra prometida, la inquietud se cernía sobre José. ¿Qué nos espera en nuestra vuelta? Cuando finalmente llegaron a Nazaret, una sensación de calma y propósito inundó su ser. La tierra que una vez había estado llena de lamentos, ahora resonaba con promesas de renacimiento. La voz de los profetas aún susurraba en el aire: de Nazaret se levantará un nazareno. Esa adaptación a la vida cotidiana modificó la vivencia del pequeño. Durante años, él crecería escondido, en un entorno que le enseñaría la sencillez de la vida, la perseverancia ante la adversidad y la confianza en el plan de su padre, pero a medida que los años pasaban, el eco de la rebelión aún resonaba en los corazones de muchos. Los hombres y mujeres, afligidos por su condición, buscaban la luz, anhelando el cumplimiento de la promesa del Redentor. El reino de Herodes caía en corrupción, los corazones se endurecían, y la tiniebla amenazaba con consumir lo que quedaba de esperanza. ¿Dónde está el Mesías?, preguntaban unos a otros, inseguros y desalentados. Y aunque la luz aún permanecía en Nazaret, vastas multitudes atravesaban un desierto espiritual de desesperanza. En secreto, entre las sombras, Luzbel continuaba susurrando mentiras, intentando apagar la llama de fe que aún ardía en el pueblo, y así, la historia aguardaba el momento de su revelación. La tierra, inquieta, contenía la respiración, esperando el anuncio que cambiaría todo. La simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, resonaba el antiguo eco. ¿Qué otros misterios aguardaban en el plan soberano de Dios? ¿Cómo se manifestaría la luz entre aquellos que andaban en tinieblas? Esperando que la luz rompiera la oscuridad, el futuro delineaba promesas más asombrosas aún, revelando el carácter soberano de un Dios que siempre obraría para cumplir su perfecto propósito.